Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos de pregunta y justo quedan 2 rapiditas, así que esta la envió Bienvenido a los Locenos y dice: Chile propuso firmar el acuerdo de Escazú. La justificación del gobierno fue que 1. Chile ya cumple con todos los estándares del tratado. 2. Bolivia podría usar el tratado para demandar a Chile ante la Haya. ¿Es cierto? ¿Qué beneficios puede traernos? Efectivamente, lo que vivimos con el acuerdo de Escazú fue un proceso bien dramático. Fue bien dramático porque Chile lideró, como decía la Pati, el proceso de elaboración del acuerdo por largos años. Primer gobierno de Sebastián Piñera, gobierno de Michelle Bachelet, luego compromete la firma dentro del primer grupo de países que va a firmar y termina avisando 3 días antes de la firma que en realidad no va a asistir. El representante de la sociedad civil que había participado de todo el proceso de elaboración del acuerdo en Nueva York, esperando entrar a la firma del acuerdo, una cosa así delirante. En paralelo, la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillo, iba a la Comisión de Medio Ambiente a decir: ¿saben qué, chiquillos, chiquillas? Este es mi proyecto de sistema de evaluación de impacto ambiental y este proyecto tiene por premisa la firma por parte del Estado de Chile del acuerdo de Escazú. El mismo proyecto señala que Chile ha liderado el proceso de acuerdo de Escazú y que esto tiene por premisa la suscripción del acuerdo. Y por tanto se ajusta a los estándares de participación ciudadana porque reconoce es necesario hacer un ajuste en materia de participación ciudadana en torno a los principios del acuerdo de Escazú. Y después nos encontramos con esta noticia en medio además del estallido y del punto, digamos, del clímax del conflicto de criterio contra un país. Y todos quedamos en estado de bastante ocupado. La respuesta de Medio Ambiente fue: la culpa la tiene Cancillería, y de Cancillería fue: no nos podemos pronunciar porque esto es un problema, un secreto de Estado. Cuando fueron a la Comisión de Medio Ambiente, de hecho, pidieron reserva de la comisión, pidieron que esa sesión no se transmitiese para poder darnos las explicaciones ultra secretas, ultra desconocidas que el Estado de Chile tenía para no suscribir el acuerdo, que son básicamente las que señalan la pregunta, que esto eventualmente podría generar un conflicto con Bolivia, y no cumplo con ninguna falta mía de diputada señalándolo porque es de público conocimiento e incluso lo reconoció así el canciller. Es a lo que nos decían a nosotros en la Comisión de Medio Ambiente. Y uno mira el acuerdo y en realidad, o sea, cualquier lector que a primera vista lea el acuerdo entiende de que tal como además opera el derecho internacional, esto no genera obligaciones taxativas para el Estado. Esto no genera una obligación del Estado de someterse a la legislación o a algún tribunal internacional para solucionar conflictos. Esto en ningún caso habilita, por ejemplo, a Bolivia para denunciarnos ante algún tribunal internacional por no estar cumpliendo alguno de nuestros estándares eventuales en materia medioambiental, que además siempre son recomendaciones, son necesidades de avance. La legislación en materia internacional nunca, o muy contadas ocasiones, suele ser obligaciones específicas para los Estados, porque si no los Estados no las tomarían, digamos. Es difícil que los Estados se sometan a la legislación internacional y eso siempre ha sido un problema. Entonces, es un no y definitivamente no. Yo diría, es mentira lo que nos han dicho y la verdad hasta la fecha estamos esperando que tener respuestas adecuadas y esperando que el Estado de Chile, no perdemos la esperanza, suscriba finalmente el acuerdo de Escazú. Muchas gracias y vamos con la última pregunta que hicieron a través de historias de Instagram.